Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga de cabecera. Muy buenos días. Hola, Cintia, muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes en un día como hoy y con un tema tan importante y tan mexicano. Así es, tan mexicano. Aquí ya tenemos unas muestras, seguramente ahorita en cámara nos van a ayudar a checarlo, pero yo creo que primero nos expliques por qué es tan importante a nivel cultural. Ya después vamos desglosando un poquito qué es el amaranto, pero ¿por qué es tan importante para nosotros? Fíjate que el amaranto tiene una gran trayectoria en cuanto a lo que cultura se refiere y sobre todo gastronomía, porque desde los antepasados se usaba muchísimo. Forma parte de la cultura gastronómica en culturas prehispánicas, estaba en los mayas, estaba en los totonacas. Entonces, desde aquel entonces nosotros lo estamos consumiendo y también forma parte de otros alimentos de otros países, ¿no? Pero de manera prioritaria en México. Y fíjense ustedes cómo no va a ser importante esto. Ya podemos ver en los altares de muertos las clásicas calaveritas que están de azúcar y tal, ya las encontramos también de amaranto, porque tiene una conexión muy importante. Entonces, el amaranto también forma parte importante de nuestros alimentos. Oye, Alicia, pero ¿qué es en realidad el amaranto? Porque aquí lo estamos viendo, pues como en varias presentaciones, lo encontramos en estas barritas, en estas alegrías, ¿no? Famosas, mexicanas, pero también en granos, pues no sé, hasta un poquito más finos que unos que otros. Cuéntanos, ¿qué es el amaranto? Fíjate, el amaranto es un pseudocereal, ¿sí? O sea, no tiene las características precisas de un cereal porque pertenece a la familia de las amarantáceas, ¿sí? Las cereales son unas gramíneas y esto es una cosa diferente. Sin embargo, lo podemos comer como tal, ¿me explico? Y algo que es fundamental es entender que no nada más lo vamos a encontrar bajo esta presentación de la alegría clásica, que en este caso la podemos ver combinada con pepita, con cacahuate, con pasas, ¿no? También podemos encontrar otro tipo de versiones, como por ejemplo harina que podemos ver en el plato azul. ¿Eso es harina de amaranto? Es harina de amaranto. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, nos va a permitir tener otro tipo de preparaciones diferentes, ¿no? Entonces, no nada más vamos a casarnos con la idea de que, por ejemplo, tenemos esta versión que es la clásica alegría o la de chocolate, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el amaranto de manera natural, pues, es ya reventado, es una semilla que ya está reventada y entonces la podemos ver en esta presentación, que son las bolitas, ¿no? Tal cual. Claro. Fíjate que otra forma de poderlo utilizar que me he dado cuenta es la gente que hace ejercicio lo mezcla con proteínas o igual en los licuados para que sean un poco más espesos, digamos, para el consumo. Se usa el amaranto también, pero ¿por qué? ¿Qué valor nutricional tiene el amaranto como tal? Fíjate que el amaranto tiene un valor muy importante en varios sentidos. Primeramente es una muy buena fuente de fibra, ¿sí? Y entonces nos va a ayudar para muchas cuestiones, por ejemplo, en casos de estreñimiento. O sea, ojo, no nada más lo tenemos que comer bajo estas circunstancias que estoy describiendo, pero tiene muy buen aporte de fibra, tiene vitaminas y minerales, por ejemplo, tiene vitamina A, B1, B2, B3, vitamina C, ácido fólico, tiene minerales como hierro, como calcio. Y a nivel... Esa cosita tiene todo eso. Fíjate, tiene todo eso. ¿Todo eso? Son milimétricas las semillitas de amaranto, ¿no? Claro. Y la verdad es que es muy importante, sobre todo por el nivel de proteína, sí. Entonces se consideraría como un superalimento, me imagino. Algo que es muy importante, que bueno que lo tocas, no pensar que ningún alimento es superalimento, ninguno. No hay ninguno que sea superalimento ni que le demos características sobrenaturales o también que van a curar enfermedades, pero sí por sus contenidos nutrimentales, por sus características, pueden ayudarte en gran medida para ciertas circunstancias, ¿no? Si estás cuidando tu peso, si tienes alto el colesterol, para pacientes con diabetes, es un alimento que no tiene gluten, entonces para aquellas personas que realmente tengan celiaquía, enfermedad celíaca, que realmente es la mínima, pues es una excelente alternativa, ¿no? Oye, Alicia, yo alguna vez escuché, a ver, desmiénteme este rumor o al contrario, que era casi lo mismo que estar comiendo un pedazo de carne. No, definitivamente no, pero en cuanto a proteína se refiere, definitivamente tiene más proteína que cereales como el maíz, como el trigo. Fíjense ustedes, el 18% del amaranto puede ser del 14 al 18, dependiendo la variedad, es la cantidad de proteína que tiene. Y algo que es muy importante es que tiene lisina. Es un aminoácido que a veces no es como tan fácil obtener de la dieta. Y entonces tiene lisina, es un muy buen aporte de proteínas. La carne, pero recordemos... La lisina, ¿para qué nos es parte de las cadenas de aminoácidos. Recordemos que un aminoácido es una
una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿no? Y algunos cereales o algunos alimentos vegetales tienden a estar disminuidos en ciertos aminoácidos. Entonces, algo increíble de este amaranto, bueno, es que la lisina la tiene en una muy buena cantidad, entonces es algo importante. Y en relación a cereales, tiene un mayor aporte proteico. Entonces, por supuesto que es una muy buena alternativa. Oye, ¿no? ¿y no engordamos para nada con esto? Qué buena pregunta. Digo, porque ya me está haciendo ojitos la... El de chocolate. El de chocolate. Ahorita antes de entrar a cámara me dijo, yo nada más acabamos, me como el de chocolate. Pero pues nos pondremos muy fuertes, pero pues también no queremos engordar, Alicia. Fíjate que es Vamos una a explotar excelente... como amaranto. No, como palomita. Fíjense que es una excelente alternativa cuando nosotros queremos cuidar el peso. ¿Por qué? Porque como tiene un buen aporte de fibra, tiene un efecto saciante. Además, pues su cantidad de grasa es realmente ¿no? muy baja, Sí. ¿no? Y entonces tiene proteína, tiene aporte de vitaminas, minerales. Realmente es una muy buena alternativa. En pacientes, fíjense, que tienen diabetes, tiene un índice glicémico bajo, entonces también es una muy buena alternativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palanqueta podría ser una muy buena colación. Ese es un punto maravilloso. Esto, por ejemplo, para los niños, para nosotros en el trabajo, más práctico que esto, ¿qué Sí, más no. quieren? Sí, claro. Es otra cosa, es un producto muy económico. Sí. Resulta que se planta, o sea, se da muy fácil, incluso en climas áridos, en climas secos. Se llama, su nombre quiere decir lo que no se muere. O sea, es muy fácil que se dé. Ok. Y entonces su costo es muy económico. Es barato, ya está listo, ¿no? Ahora, también lo podemos agregar a la fruta, agregar al yogurt, en las ensaladas, Claro, como no tú nada decías, más. en el De licuado. proteína. En licuado, no nada más en esta presentación, como nos decías, y además, como lo comentaba Cintia en un principio del programa, pues rendirle honor a nuestra cultura y a estas alegrías que se les dio el nombre con los antiguos ochimilcas, ¿no? Con un alimento que además es tan variado y tan sano. Alicia, Así muchas es. gracias. Siempre Gracias nos traes a este ti, tipo de gracias temas a todos. que nos funcionan para niños, para grandes, para personas que viven con diabetes, sin diabetes, para los que están a dieta, para Claro. todos. Así es. Muchas gracias, Gracias. Alicia.